¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. El gobierno ecuatoriano aún no llega a un acuerdo con PetroTailandia, PetroChina y Unipec por los contratos de venta anticipada de crudo en términos que ocasionan pérdidas al Estado. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Gisela. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. El ministro Carlos Pérez anunció que de no resolver las diferencias tiene un plan B. Aquí se lo contamos. Buenos días. El ministro de Hidrocarburos hizo una radiografía del sector petrolero y, entre otras cosas, confirmó que se evaluó un plan B para la renegociación de contratos con PetroTailandia, PetroChina y Unipec. Así, sobre conversaciones con petroleras. No ha habido un acuerdo todavía con estas empresas. Simplemente hemos abierto la puerta para sentarnos a revisar. Pero si eso no se logra, tenemos que analizar los contratos de tal forma de nosotros buscar alternativas. Y estamos en proceso de análisis de esas propuestas de terceras empresas. Si es que no llegamos a un acuerdo con PetroTailandia, será nuestro plan B. El ministro respecto a la refinería del Pacífico, para la que hay 20 interesados, pero 5 que consideran propuestas serias. Hay empresas americanas, hay empresas chinas, hay empresas rusas, hay empresas inglesas. Estamos trabajando en revisar una cantidad de problemas administrativos, inclusive la transferencia de dineros no se lo estaba haciendo correctamente. Respecto a las reservas petroleras y el ITT. Las reservas del país en este momento certificadas son de 4.893 millones de barriles. Eso incluye el ITT, que son alrededor de 1.700.000 barriles. Acerca de la producción, los precios y la OPEP. Nosotros tenemos un delta diario de casi 4 millones de dólares solo por la mejora en el precio internacional del crudo. Sobre denuncias en un contrato de seguridad con oro negro. Yo no estoy enterado qué es lo que se está haciendo en Petroecuador respecto a este contrato, pero si hay un problema, la gerencia de Petroecuador se encargará de revisar eso y si es necesario cambiar de contratista. Respecto a la deuda de Petroamazonas con Schlumberger. De 850 millones de dólares, nosotros ya hemos pagado 550 millones de dólares, hay una deuda de 300 millones de dólares, nosotros estamos haciendo el arreglo con el Ministerio de Finanzas para cumplir con esa deuda, sea con algún tipo de bonos, sea con TBCs o sea una parte en efectivo. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El ministro de Economía y Finanzas aclaró las medidas económicas adoptadas por el gobierno y defendió al equipo económico, asegurando que no es el mismo que tenía el expresidente Rafael Correa. Comenzó aclarando varias cosas. Habló de números, pero esta vez el ministro de Economía quiso hacerlo con ejemplos. Que las medidas económicas subirán el precio de los vehículos considerablemente, decían algunos empresarios, al hablar de la tasa de 10 centavos. Él hace el cálculo. Un vehículo, ya de los que aquí en el Ecuador se comercializan en valores de entre 30 y 40 mil dólares. ¿Cuánto pesa ese vehículo? 2.000 kilos. A 10 centavos cada kilo, ¿cuánto es eso? 200 dólares. Entonces, que le suban 200 dólares de un vehículo que cuesta 40.000. Que tampoco es verdad que se duplicará el precio de las llantas o de las maquinarias para la construcción. En resumen, defendió las últimas medidas económicas adoptadas por el presidente Lenín Moreno y pensadas por él. De lo que yo entiendo, yo soy el responsable del manejo de la economía y las finanzas de este país y yo no fui funcionario del gobierno anterior. Pero lo que se ha cuestionado es que los funcionarios de su entorno sí habrían sido parte del equipo económico del expresidente Rafael Correa. El ministro lo niega. La mayoría de los funcionarios que trabajan conmigo son funcionarios que yo mismo he ubicado en esos puestos. Bueno, hay que distinguir lo que es la realidad de lo que es el posicionamiento de ciertos conceptos desde una perspectiva también política. Habló además de la deuda externa. Aseguró que es una deuda alta pero manejable. El 42% del PIB está comprometido. Hasta diciembre el gobierno piensa cancelar 8.000 millones, es decir, cubrir el 8%. Hablar de una renegociación de la deuda es impensable, decía el ministro. El momento en que se entra en un proceso de renegociación de deuda, se le cierran totalmente todas las puertas de otras fuentes de financiamiento en el exterior. Y el país necesita más crédito. Dayana Monroy, 24 horas.
El proyecto de reactivación económica que tramita la Asamblea otorga fuertes facultades de control al Servicio de Aduanas y Rentas Internas para evitar el fraude y el cobro de obligaciones. Pero a criterio de especialistas tributarios podría caer en la discrecionalidad de los funcionarios y desincentivar las importaciones. Para reducir la evasión tributaria en las importaciones, que según el gobierno bordea los 2.000 millones de dólares anuales, el proyecto de reactivación económica trae consigo reformas que buscan fortalecer a las instituciones tributarias con facultades que, según los expertos, podrían caer en excesos por parte de funcionarios públicos. Lo que se quiere con esta reforma es fortalecer a las autoridades tributarias para evitar el fraude y para evitar el cobro de obligaciones, pero se les está dando tremendas facultades de control. Y en esa línea, el Servicio Nacional de Aduanas, SENAE, cobrará un poder muy fuerte. Según este tributarista, cuando presuma una subvaloración de la mercadería que se importa, es decir, un pago menor de impuestos por los bienes que trae del exterior un importador. Si es que la SENAE considera que una importación no debía costar 100 como está declarada, sino 1.000, cogerá y girará un cheque por 120, le entregará al importador y procederá al abandono definitivo de la mercadería, posteriormente a su subasta y al recaudo en favor del Estado ecuatoriano. Y es más, esa conducta se criminaliza, lo cual está bien a criterio de este abogado, pero también puede desincentivar las importaciones. La subvaloración en aduana constituye ahora un delito. Un delito del que puede ser responsable el representante legal de la empresa importadora y la empresa importadora como tal. La consecuencia de cometer este ilícito, luego del proyecto, puede ser inclusive la cancelación, la liquidación de la persona jurídica. Y si la mercadería importada está subvalorada, el SENAE le dará solo 5 días al importador para que corrija la valoración. Caso contrario, se incautará. Luego de un año que la mercadería pase en bodegas de la SENAE, entonces la SENAE tiene plena facultad de coger y valorar la mercadería y proceder a la subasta. Y esos fondos van directamente a la SENAE. La pregunta es, ¿qué pasa luego si el importador está en un juicio y gana el juicio y se declara que la importación era lícita y no tenía ningún defecto en valoración? La norma establece que la SENAE deberá entregarle el valor que en su momento declaró, reconociendo los intereses moratorios de la deuda. En el caso del SRI, la reforma le otorga una facultad más efectiva para el cobro de impuestos que están en litigio con los contribuyentes. Algo positivo según los expertos, pero también puede dar pie a los abusos, dicen. El Servicio de Rentas Internas con este proyecto tiene una enorme facultad para cobrar por vía coactiva las obligaciones tributarias que están firmes. Pero es malo para aquellos contribuyentes que miran realmente un error en la determinación final, en la liquidación final que hace el Servicio de Rentas Internas. Esas personas, esos contribuyentes ya no tendrán la posibilidad de oponerse, tendrán que pagar la obligación. Estas son reformas que podrían tener un doble efecto según los tributaristas. Mejorar el control y la recaudación tributaria, incluso afectando a importadores que realizan su trabajo legalmente, y hacer menos atractivas las importaciones por temor a cometer un error y perder dinero o mercadería. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Cámaras de la producción interponen un nuevo recurso legal para frenar la vigencia de la tasa de control aduanero. Los importadores dicen estar en total incertidumbre. Las cámaras insisten, por eso este jueves una vez más acudieron a la justicia para intentar frenar lo que ellos denominaron la paquetaza. Ayer el señor director general de la aduana reconoció lo que nosotros en los medios de comunicación ya habíamos denunciado. La unidad de control cambia sin ningún fundamento. No hay certeza sobre los valores que se tienen que pagar. La abogada de las cámaras de comercio, de construcción y de industrias de Guayaquil señaló que ante la negativa de medidas cautelares, ahora piden la revocatoria de la negativa y una audiencia con la jueza Gladys Martínez. Legalmente no hay obstrucción alguna para la revocatoria en el eventual de una negativa de una medida cautelar. Y a eso le apuntamos. Pero mientras las cámaras siguen intentando poner fin a la tasa aduanera, en las calles los importadores confiesan no saber qué hacer. Se acercan
acerca el mes del año de mayor movimiento comercial. Unos ya tienen su mercadería embodegada, mientras que otros no saben si sacarla ya de aduana o mejor esperar. Es el caso de Cristian, él trabaja en una ferretería. Ahora están abastecidos, pero la idea de pagar más por lo mismo preocupa. La mayoría son importadas, siempre hay movimiento, la ferretería es un negocio que se mueve bastante. Igual ocurre en este otro local de venta de artículos para el hogar. Su dueño nos confiesa que tiene varios contenedores en aduana esperando salir. Según eso, pues iremos viendo cómo nos va afectando y las medidas que tenemos que ir tomando, porque igual son impuestos y hay que pagarlos. No podemos dejar la mercadería guardada. La justicia deberá pronunciarse sobre el nuevo pedido de las cámaras en un lapso no mayor a 24 horas. Mientras tanto, el cobro de 10 centavos a todos los productos importados continúa. Joana Ramos, 24 horas. Seguimos informando. Según una investigación de Diario Expreso, en manos de la Fiscalía se encuentra un borrador de cooperación para rastreo de cuentas entre Ecuador y el Instituto Suizo de Gobernanza de Basilea, con sede en Perú. Acuerdo que en Perú les ha permitido repatriar cerca de 100 millones de dineros desviados de actos de corrupción, pero que en nuestro país está estancado. En varias ocasiones el fiscal Carlos Vaca Mancheno ha asegurado que el monto de sobornos que Odebrecht pagó en Ecuador supera los 33,5 millones señalados en diciembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Lo cierto es que sea cual fuere el monto exacto, ese dinero y la información de sus beneficiarios están en su mayoría fuera del país. Las investigaciones de Fiscalía han identificado hasta ahora más de una centena de transferencias realizadas por Odebrecht a través de una docena de empresas offshores con cuentas en Panamá, Islas Marshall, Bahamas e Islas Británicas. Le dan un sigilio total en los cuales no les importa de dónde es la procedencia del dinero. No conoce el banco quién es el dueño de esa empresa. ¿Por qué? Porque también societariamente lo mantienen encubierto. Sin embargo, esto solo ha sido la punta del iceberg, pues Fiscalía investiga desde inicios de este año los movimientos bancarios realizados en Suiza, país donde se asegura se encontraría el eslabón perdido de la investigación. Pese al acercamiento realizado por el fiscal Carlos Vaca Mancheno y su antecesor Galo Chiriboga, la información obtenida desde ese país ha sido insuficiente. Una de las razones, explica este constitucionalista, es la imposibilidad de homologar internacionalmente la figura que se investiga en Ecuador, y con ello se dificulta el acceso a cooperación por parte de otros países. Mientras el vicepresidente Glass, el señor Rivera y todos los que estén involucrados en el acto ilícito sean solamente perseguidos por el delito de asociación ilícita, va a ser muy difícil que se pueda confiscar bienes que se encuentran en otras partes del mundo. Ni siquiera se va a obtener la debida colaboración. En marzo de este año, el exfiscal Chiriboga hacía público los tropiezos en las asistencias penales solicitadas al país europeo. La asistencia penal a Suiza no ha sido respondida. Hemos hecho un contacto que nos va a permitir acceder a esa información por otra vía. Y ese camino al que se refería Chiriboga era la firma de un convenio entre Ecuador y la matriz suiza del Instituto de Gobernanza de Basilea con sede en Perú para asesorar al país en identificar y repatriar activos. El documento se empezó a redactar en marzo. En abril se llegó a un preacuerdo y en junio el Instituto de Basilea aprobó un borrador en el que se acordaba asistir y apoyar a la Fiscalía General del Estado en identificar, localizar, decomisar y repatriar activos ilícitos, servir de enlace con las autoridades suizas y otros países. Además, el convenio establecía que la asesoría no tendría ningún costo para Ecuador. Sin embargo, desde finales de junio, con el cambio de mando en la Fiscalía, el acuerdo no ha progresado. Pese a que el 30 de julio el Instituto de Basilea consultó a Vaca Mancheno si se formalizaría la cooperación, no hubo respuesta. El borrador de este convenio, que brindaría información adicional sobre movimientos bancarios en Suiza, montos y nuevos nombres de personajes vinculados en actos de corrupción, permanece a la espera. Carlos Acoto, 24 horas. El ex capitán de la Marina, Edwin Ortega, presentó una denuncia por delito de odio en contra del expresidente Correa, el ex ministro de Defensa Ricardo Patiño, el ex secretario jurídico Alexis Mera y al menos 15 altos miembros de las Fuerzas Armadas que ordenaron sanciones en su contra. Según su defensa, Ortega fue parte de una persecución disciplinaria que acabó con su carrera militar. El ex capitán recibió sanciones porque supuestamente le faltó el respeto al expresidente Correa.
a través de una respuesta en correo electrónico. Representantes del Seguro Campesino piden al Contralor General del Estado confirmar la resolución de destitución del presidente del directorio del Seguro Social, Richard Espinosa, al mismo tiempo que lo cuestionan por haber eliminado el rubro de salud de los balances del IES. Denuncian supuestas irregularidades en la construcción de dispensarios y compra de medicamentos para la seguridad social. La misma Contraloría en el año 2014 ya determinó que no habían equipos en el Seguro Social Campesino, el costo de medicamento que habían alterado en la construcción misma de los 13 dispensarios no estaban cumpliendo con los requisitos establecidos. Y aparte de eso, en este momento la Contraloría está haciendo investigación en el Seguro Social Campesino por varias irregularidades que existen y por la que también vamos a pedir que les amplíe la investigación hacia el Richard Espinosa, pero también los funcionarios anteriores, tanto en el IES como también en el Seguro Social Campesino.